Vamos, bueno, voy a hacer darles el feliz año y darle el feliz año también a la doctora Isabel, que nos está acompañando hoy. Hoy tenemos nuestra primera gran sesión y estamos con un tema del ciclo que continuamos desde el año pasado, en un tema muy importante para nosotros, que es el tema de nefrología. Hoy quiero presentar y quiero agradecer a una gran colega que está haciendo un gran trabajo fuera del país, la doctora María Isabel Acosta, que es especialista en nefrología y tiene un doctorado en investigación en la Universidad de Valladolid. Isabela, pues apelando a su generosidad, ha querido acompañarnos hoy para tutoriar esta gran sesión y pues tenemos una experta muy importante en España, en nefrología. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos robando parte de tu tiempo de descanso. Entonces, muchas gracias por atendernos y por acompañarnos. Bueno, primero, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. La nefrología es un tema que muchas veces se nos puede hacer complicado y para especialistas no nefrólogos. La cosa se complica cuando nos enfrentamos a una paciente embarazada. Yo digo que un embarazo en una paciente con enfermedad renal crónica es un gran problema. Te genera muchísima ansiedad y la idea es intentar abordarlo de la mejor manera posible y sobre todo pues saber que estamos en la era de la atención multidisciplinaria e interdisciplinaria y que no todos podemos saber de todo. Entonces, pues que estamos todos para ayudarnos y siguiendo unas pautas. Obviamente, cuando el caso se sale de nuestra experticia, pues usar el comodín del colega especialista para hacer la interconsulta. Sin más preámbulos, doy paso al doctor Jesús, que ha hecho un gran trabajo, una gran revisión, y felicitarlo de antemano y espero que les guste esta sesión que hemos preparado en conjunto. Buenas tardes para todos, para los presentes y para quienes nos acompañan de manera virtual. En la tarde de hoy hablaremos sobre un tema que es de creciente interés, acerca de la salud reproductiva y los resultados materno-perinatales en pacientes con diálisis y con trasplante renal. Mi nombre es Jesús Alberto Cabrera Ceballos, residente de primer año, y mi tutora, la doctora María Isabel Acosta. Ella es nefróloga, además cuenta con un doctorado en investigación en ciencias de la salud. Este va a ser el contenido que vamos a desarrollar durante la sesión. Vamos a empezar con la importancia, seguimos datos claves sobre epidemiología, la relación entre enfermedad renal y fertilidad, y vamos a abordar dos secciones: terapia de reemplazo renal, enfatizando en diálisis, y trasplante renal. Pero, ¿qué tan frecuente es que se realice un trasplante renal en una embarazada? No es muy frecuente. Este estudio descriptivo del año 1958 en la revista New England Journal describe un caso anecdótico y es un artículo de gran valor histórico en el cual se describe el primer embarazo de una mujer que ha recibido un trasplante renal. Se trata de una mujer que recibe un trasplante renal debido a una glomerulonefritis crónica. Recibe el trasplante renal de su hermana monocigota. Alrededor de 1956 se realiza el trasplante y 6 meses posterior al trasplante, la mujer retorna a ciclos menstruales que van a ser regulares. En 1958 se obtiene un recién nacido a las 41 semanas con un peso de 3.300 gramos,
sin ninguna complicación. Esta guía fue la primera guía que se desarrolló para el tratamiento y para la prevención en cuanto a el embarazo en pacientes que han recibido un trasplante renal. Es una guía sobre el manejo de las pacientes antes, durante y posterior al trasplante. Además, cuenta unos métodos de monitoría materna, fetal y renal. Bueno, en la historia se han descrito muy pocos casos de mujeres que estando en embarazo son trasplantadas. En total, hasta el año 2012 que se hizo la última publicación y revisión en la literatura, se habían mencionado 7 en total. Este caso, por ejemplo, es una paciente de 26 años, quien a los 6 años se le hizo un diagnóstico de glomerulonefritis mesangiocapilar. A los 20 años ella tiene un embarazo y obtiene un recién nacido sin ninguna complicación. Sin embargo, a los 26 años, debido a su patología de base, la paciente desarrolla un síndrome urémico secundario pues a su patología. Debido a este síndrome urémico, se plantea la realización de diálisis. 4 meses posteriores a iniciar este tratamiento de hemodiálisis, debido a amenorrea, se toma una prueba de embarazo, la cual sale positiva. Se confirma un embarazo gemelar en esta paciente a las 20 semanas. Debido a que la hemodiálisis no estaba siendo efectiva en esta paciente y no había una mejoría clínica ni paraclínica, se decide realizar un trasplante. El trasplante se realiza a las 20 semanas. Pasaron 5 semanas y el trasplante, el injerto funcionó adecuadamente. Sin embargo, a las 25.5 semanas, esta mujer tiene un trabajo de parto pretérmino y se obtienen 2 recién nacidos, uno de 750 gramos y otro de 890 gramos, que desafortunadamente a los 4 días fallece. Sin embargo, esta mujer, 16 meses posterior al trasplante, nuevamente en estado de gestación, obtiene un recién nacido mediante cesárea, el cual no tuvo ninguna complicación y fue un embarazo a término. Como podemos ver en esta tabla, vemos los 7 trasplantes renales que se han realizado a lo largo del mundo en pacientes que están en estado de gestación. Podemos ver que la mayoría son jóvenes y la mayoría son nulíparas y la patología va a ser multifactorial. Podemos ver que la edad gestacional en el momento del trasplante renal va a ser variado, pero va a ser en el primer trimestre. La mayoría de estos casos de trasplante renal en mujer embarazada se realizó aún desconociendo el estado de gestación de esta paciente. Bueno, ¿y cuál será la importancia de este tema? A pesar de que el embarazo en una mujer con una enfermedad renal crónica en estadio terminal es baja, es muy significativa. ¿Por qué? No es trivial que estas mujeres queden en embarazo y desde el principio del embarazo debe ser catalogado como un alto riesgo obstétrico. No es solamente llegar al feliz término del embarazo, sino que debemos llegar, y nuestro papel como ginecólogos es llegar en el momento más oportuno. Debemos tener en cuenta que se debe optimizar la función renal y que en estas pacientes los medicamentos que se usen en la inmunosupresión deben ser compatibles con el embarazo. Nuestro rol, además, es informarnos e informar a la paciente sobre todos los beneficios y riesgos que puede traer esta gestación, además validando sus derechos reproductivos. Muy importante, la educación y la consejería en planificación. Esto nos ayuda a mejorar la calidad de vida de estas pacientes. Y por último, el seguimiento siempre va a ser multidisciplinario, acompañado ginecología y obstetricia con nefrología y neonatología. Bueno, en cuanto a epidemiología, alrededor del mundo, las mujeres que
están en embarazo y que han tenido un trasplante renal son acerca del 3.3%. La prevalencia en los estadios iniciales, el estadio 1 y el estadio 2, va a representar cerca del 97% del total de los casos, mientras que los estadios avanzados, el 4 y el 5, va a ser una de cada 750 mujeres en estado pues, de embarazo. Mientras que las pacientes que están en diálisis en el momento de estar en embarazo va a ser acerca de 18 por cada 1000 habitantes. Bueno, en cuanto a Colombia, no tenemos un registro validado acerca de la enfermedad renal crónica y mujeres que están en embarazo. Sin embargo, estos datos son tomados de la cuenta de alto costo, en el cual en el año 2024 hubo un aumento en la incidencia de pacientes con enfermedad renal crónica acerca de un 40.73%. Como podemos ver en esta gráfica va a ser la distribución de los casos incidentes de enfermedad renal crónica desde el 2017 hasta el 2024. Como podemos ver, la mayor proporción de pacientes en enfermedad renal crónica va a ser en estadios iniciales, el 1 y el 2, y una mayor proporción en estadio 3. Incluso en el año 2024 se reportó por encima de 100,000 pacientes en estadio 3 de la patología. Acá vemos la incidencia cruda de enfermedad renal crónica discriminado entre hombres y mujeres. Y como podemos ver, alrededor de la observación del año 2017 al 2024, las mujeres tienen una prevalencia mucho mayor en comparación a los hombres, alcanzando en el 2024 el 6.22 por cada 1000. Estos datos son tomados del Instituto Nacional de Salud, en el cual reporta que hacia el año 2023 en Colombia se realizaron en total 933 trasplantes renales, de los cuales 709 fueron cadavéricos y 224 de donante vivo. Bueno, en Cali no hay datos. Sin embargo, en Bogotá, la Secretaría de Salud se hace reportes respecto a este tema. ¿Qué reporta la Secretaría de Salud? Que respecto a los hombres versus mujeres, en esta pirámide poblacional, podemos ver que la mayoría de trasplantes renales se realizaron en mujeres que tenían que estaban entre los 18 y los 50 años. Y en esta tabla de abajo podemos ver la evolución de trasplantes realizados en la ciudad de Bogotá para el año inmediatamente anterior, fueron 275 en total. Bueno, ¿y cuál será la relación de la enfermedad renal y la fertilidad? Pues hay 6 factores que son claves y que vamos a abordar uno a uno. La primera va a ser la disregulación del eje hipotálamo, hipófisis, ovario y las alteraciones del ciclo menstrual. Entonces, ¿qué pasa en las pacientes con enfermedad renal crónica? Hay una disrupción de la secreción pulsátil de GnRH, lo cual va a provocar que a nivel de la pituitaria anterior no se secreten LH y FSH, lo que va a generar para generar periodos anovulatorios, va a generar alteraciones en la menstruación e incluso va a generar amenorrea. Por otro lado, estas pacientes, al tener una deficiencia en el aclaramiento renal, van a tener una mayor proporción y la prolactina va a estar elevada, la cual también va a influir en esta secreción pulsátil de GnRH. Por otro lado, la uremia y las toxinas urémicas, al acumularse, van a aumentar las endorfinas, que van a hacer que se secrete menos GnRH y pues generar anovulación. En cuanto a menopausia precoz, ¿cómo se genera la menopausia precoz? Pues en las pacientes con enfermedad renal crónica, el estradiol no genera ese impulso positivo sobre el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Por lo tanto,
va a generar una anovulación y esto desarrolla disminución de los estrógenos y una senescencia ovárica, lo cual va a producir que en pacientes con enfermedad renal crónica la media de edad de menopausia sean los 47 años, mientras que en pacientes que no tienen enfermedad renal crónica va a ser entre 50 y 51. En cuanto a la disminución de la reserva ovárica, se ha descrito que los ovarios humanos tienen alrededor de 1 millón de folículos al nacer y que estos folículos, a medida que pasan las décadas, pues va a generar una atresia folicular e incluido pues la menstruación durante las décadas, va a hacer que esos folículos vayan disminuyendo. ¿Qué pasa en las mujeres con enfermedad renal crónica? Que la secreción de hormona antimuleriana va a verse disminuida. Y como podemos ver en esta cohorte, esta gráfica nos muestra pacientes que tienen enfermedad renal crónica y que no están embarazadas. Podemos ver que está descrito en cada uno de los estadios del 1 al 5. Y como podemos ver, respecto al control de pacientes que no tienen enfermedad renal crónica, la hormona antimuleriana va a estar disminuida y hay una mayor disminución a nivel de los estadios avanzados, por encima del estadio 3. Se ha descrito muy bien que el uso de medicamentos pueden alterar o pueden generar una toxicidad ovárica. Se ha descrito muy bien la ciclofosfamida, que es un inmunosupresor que se usa dentro del trasplante renal. Entonces, la ciclofosfamida, al unirse y al realizar enlaces en el ADN, va a permitir que no se realice una replicación adecuada ni una reparación de esos ovocitos. Por lo tanto, va a generar pues infertilidad. En cuanto a disminución del líbido, la disminución del líbido va a ser multifactorial. Inicialmente, pues la alteración del eje hipotálamo hipófisis ovario que mencionamos previamente va a alterar los niveles de progesterona y de prolactina. Adicionalmente, la uremia y la acumulación de esas toxinas urémicas va a generar en la paciente fatiga, depresión y un cansancio pues, del estado general que va a disminuir pues, la libido. En cuanto a anemia y acidosis metabólica, pues se van a secretar marcadores inflamatorios que se van a asociar a disminución del deseo sexual. Por otro lado, y no menos importante, tenemos el impacto psicológico que tienen estas pacientes, debido a que tienen cambios en la imagen corporal y el requerimiento de estos tratamientos que muchas veces son invasivos, pueden generar una repercusión pues, en su estado de ánimo y disminución de la libido. Por último, tenemos el uso de medicamentos. ¿Cómo el uso de medicamentos en estas pacientes pueden generar disminución de la fertilidad? Como vemos, esta es una tabla que va a resumir algunos de los medicamentos que se usan en pacientes que están en enfermedad renal crónica en estadio 5. Podemos ver que estos medicamentos no generan una toxicidad ovárica directa, sin embargo, debemos tener en cuenta e individualizar cada caso. Por ejemplo, los beta bloqueadores van a generar un aumento de la prolactina que es reversible y una disminución del líbido. Y las heparinas de bajo peso molecular y no fraccionadas pueden generar o alterar la hemorragia uterina anormal. En cuanto a los medicamentos inmunosupresores, se ha descrito muy bien la ciclofosfamida. La ciclofosfamida sí tiene una repercusión y una toxicidad ovárica directa, como lo mencionamos previamente. Y tiene en cuanto al impacto en la fertilidad, va a tener una reducción en la hormona antimuleriana y va a generar una falla ovárica prematura. Sin embargo, los otros medicamentos como el micofenolato, tacrolimus, los inhibidores del mTOR y los corticoides no tienen una relevancia porque no se ha estudiado pues a fondo. Entonces, es muy importante abordar este tema porque es de creciente interés. Vamos a empezar con la atención obstétrica para mujeres con enfermedad renal crónica en diálisis. Bueno,
Vamos a iniciar con la anticoncepción. En estas mujeres se prefiere el uso de dispositivos intrauterinos, se puede usar también el implante subdérmico, pero los anticonceptivos orales combinados se recomienda usarlos con mucha precaución debido a que aumentan el riesgo pues, cardiovascular. Se pueden usar métodos de barrera y la esterilización quirúrgica sin ningún inconveniente. ¿Qué nos indica la literatura? Que en estas pacientes pues, se debe realizar una evaluación preconcepcional. La meta de presión arterial en estas pacientes que desean pues, un estado de gestación va a ser por debajo de 135-85. Los medicamentos que se recomiendan dentro de la gestación va a ser el labetalol, nifedipino, el fametil-dopa, y se van a dejar de utilizar o se van a suspender los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los ARA2 debido al riesgo aumentado en hipoplasia renal y el desarrollo de la secuencia Potter. Debemos considerar y sospechar el diagnóstico de una preeclampsia sobreagregada en aquellas pacientes que previamente de su enfermedad renal crónica eran no proteinúrica, sin embargo desarrollan una hipertensión arterial de novo y una proteinuria significativa. En las mujeres con enfermedad renal crónica, los valores y el punto de corte para proteinuria es el mismo que para pacientes sin enfermedad renal crónica. Bueno, debemos tener en cuenta la monitoría de la función renal. Entonces, en estas mujeres, estando ya pues en embarazo, porque estamos en la parte prenatal, la evaluación de la función renal siempre se va a desarrollar mediante la medición de creatinina. Además, se debe realizar una cuantificación basal de proteinuria y durante el embarazo, aunque no se recomienda de rutina realizar proteinuria en estas pacientes, se debe dejar muy bien identificado que se va a realizar en aquellas que se sospecha un rechazo del injerto y en las que se sospecha que estén desarrollando una preeclampsia. La cuantificación de la proteinuria, ¿cómo la vamos a hacer? Pues mediante la relación proteína-creatinina y mediante la relación albúmina-creatinina. Esta es una recomendación fuerte y está incluso avalada por encima de la proteinuria en 24 horas debido a su facilidad. Bueno, en cuanto a atención obstétrica, estamos en este momento en el primer trimestre. Es fundamental que conozcamos que la detección de aneuploguías o trisomías en estas pacientes va a ser diferente en cuanto a diagnóstico bioquímico, debido a que la beta-HCG y la proteína plasmática asociada al embarazo A va a estar falsamente elevada, y esto es debido a una disminución del aclaramiento renal. En cuanto a la atención multidisciplinaria, recordemos que siempre debemos ir en compañía del nefrólogo y de neonatología. La suplementación en estas pacientes de ácido fólico se recomienda que debe ser de 5 miligramos, debido a que como están en diálisis, las diálisis van a aumentar esas pérdidas no intencionadas de folatos. Se sugiere que la suplementación de ácido fólico en estas pacientes sea antes de la concepción y se mantenga a lo largo de todo el embarazo. La dosis baja de aspirina la vamos a dar antes de la semana 12 y hasta finalizar el embarazo, debido a que la paciente con enfermedad renal crónica, al tener una activación plaquetaria, va a generar un aumento del tromboxano A2 y de las prostaciclinas, haciéndola más propensa a una disfunción endotelial y a un trastorno placental. Ahora estamos en el segundo trimestre. ¿Qué debemos hacer? Pues se debe hacer una evaluación anatómica de este feto, buscando anomalías y pues alteraciones anatómicas. Se debe realizar una cervicometría en la semana 20, la monitoría de los signos clínicos y paraclínicos de preeclampsia en estas pacientes se debe hacer cada 2 semanas. Por lo tanto, debemos buscar cefalea, alteraciones visuales,
dolor en el cuadrante superior derecho, epigastralgia, además de descartar que no haya transaminasemia, que haya trombocitopenia. El crecimiento de del feto se debe realizar mínimo cada 4 semanas en aquellas pacientes que no tienen complicaciones, y en aquellas que sí tienen complicaciones se debe realizar cada 2 semanas. El Doppler fetoplacentario se recomienda realizarlo entre la semana 20 y 24. En el tercer trimestre tenemos que la inducción del trabajo de parto se debe realizar, si las condiciones materno-fetales lo permiten, alrededor de la semana 37. El parto vaginal es de elección, y en caso de que tengamos una paciente con el espectro preeclampsia, eclampsia, la dosis de sulfato de magnesio se debe reducir a la mitad. En aquellas pacientes que tengamos en hemodiálisis, la hemodiálisis se puede realizar inmediatamente posterior al parto. Sin embargo, en aquellas pacientes a las que se les esté realizando diálisis peritoneal y se les realice una cesárea, vamos a esperar de 4 a 6 semanas para iniciar nuevamente la diálisis peritoneal. ¿Cuál será el régimen de diálisis en estas pacientes? En estas pacientes, pues al estar en embarazo, todo va a cambiar. Se recomienda que la hemodiálisis va a ser una hemodiálisis intensificada, ya que esta se relaciona a unos mejores desenlaces materno-fetales, mayor peso al nacer y mayor tasa de nacidos vivos respecto a pacientes que tengan una diálisis peritoneal. Entonces, ¿cuál va a ser el régimen óptimo? Aquel que nos permita tener unas metas, y las metas van a ser tener un boom por debajo de 35 y que en la semana por lo menos las pacientes tengan 36 horas de hemodiálisis. Esto quiere decir que se debe realizar por lo menos durante 6 días, 6 horas cada día. Y esto respecto a la población que no está embarazada es casi que 3 veces el valor de estos. La diálisis peritoneal se puede realizar, sin embargo, no está recomendada y se prefiere menos respecto a la hemodiálisis, debido a que se han encontrado resultados adversos pues no esperados, como restricción del crecimiento fetal y una menor tasa de nacidos vivos. Por lo tanto, la diálisis peritoneal se va a reservar solamente para aquellas en el cual hay una contraindicación absoluta para hemodiálisis intensificada. Ahora pasamos a la sección de atención obstétrica para mujeres con trasplante renal. Entonces, este es un estudio de cohorte retrospectivo que incluyó 129 mujeres. De estas 129 mujeres, 102 recibieron un trasplante y se obtuvieron datos respecto a el patrón menstrual, los embarazos, la anticoncepción y la citología cervical. El seguimiento se realizó de 9.5 hasta 10.2 años. ¿Qué se encontró en pacientes? Bueno, esta primera gráfica nos muestra el patrón de menstruación de 129 mujeres antes de la diálisis, durante la diálisis y posterior al trasplante. Nos vamos a enfocar en esta parte. Podemos ver que los ciclos menstruales eran regulares en cerca del 80% de las pacientes que estaban antes de la diálisis. Por lo tanto, estaban en una enfermedad renal crónica no avanzada o en los estadios iniciales. Por otro lado, la oligomenorrea y la menorrea en estas pacientes fue una tasa baja. Cuando ya están en diálisis, hay un patrón inverso. Entonces, se empiezan a alterar los ciclos menstruales con la fisiopatología que les acabo de mencionar y aumentan los casos de oligomenorrea y amenorrea. Por otro lado, cuando las pacientes ya han sido trasplantadas, podemos ver que esta gráfica vuelve a la normalidad y los ciclos menstruales en estas pacientes casi que alcanzan la normalidad. Y los episodios de oligomenorrea y amenorrea se mantienen estables, pero bajos. En cuanto a esta gráfica, acá tenemos los métodos anticonceptivos que fueron
predilectos en estas pacientes. Podemos ver que los anticonceptivos orales combinados se prefirieron en aquellas pacientes sin diálisis o antes de la diálisis, y en aquellas pacientes que fueron sometidas a trasplante se sugirió el uso de anticonceptivos de solo progestágeno como la clormalidona. Bueno, en cuanto a desenlaces de embarazo, de estas 91 mujeres que recibieron trasplante, se obtuvieron 222 embarazos antes de la diálisis, 6 estando en diálisis y 21 posterior al trasplante. Podemos ver en esta gráfica que las complicaciones obstétricas en aquellas que estuvieron en embarazo antes de la diálisis fue menor en 40.5%. Las pacientes en diálisis tuvieron complicaciones en el 100% de los casos, y en aquellas trasplantadas renales fue del 81%. Las principales complicaciones obstétricas fueron el aborto espontáneo, por segunda fue la preeclampsia y los trastornos hipertensivos del embarazo, la prematuridad y el rechazo del injerto. Pero, ¿cuál será el mejor momento para que una mujer trasplantada renal quede en embarazo? Tenemos 3 criterios fundamentales, los cuales son que tenga una función renal estable con una creatinina por debajo de 1.5, que tenga una proteinuria menor a 500 en 24 horas y que la presión arterial esté controlada. Estos otros parámetros podrían influenciar, sin embargo, los principales son los 3 que acabamos de mencionar. Bueno, en cuanto a anticoncepción, acá separamos a aquellas mujeres que tienen trasplante renal sin complicaciones. Primero vamos a tener que los dispositivos intrauterinos van a ser seguros, el implante subdérmico también, y los anticonceptivos orales, tanto de solo progestágeno como combinados, son seguros de usar. Los métodos de barrera y esterilización quirúrgica son categoría 1. Por otro lado, tenemos que en aquellas pacientes con trasplante renal y con complicaciones, la historia es diferente. Podemos ver que se pueden usar, sin embargo, hay que usarlos con precaución. Los dispositivos intrauterinos van a ser categoría 3 y no se recomienda el uso de anticonceptivos orales combinados. Bueno, entonces, este estudio retrospectivo estudió cerca de 647 mujeres en 5 hospitales de China, y lo que buscaban era identificar la incidencia de embarazos no deseados entre aquellas que fueron receptoras de trasplante renal y pues identificar aquellos factores que exacerbaron estos embarazos no deseados. Como podemos ver en esta gráfica, tenemos en la sección de embarazos no planeados, en total tuvimos 98 embarazos no planeados. En aquellas pacientes que usaron métodos anticonceptivos y las que no usaron métodos anticonceptivos. Entonces, podemos ver que las que usaron métodos anticonceptivos en orden descendente del uso del fracaso, de este método de anticoncepción fue el método del ritmo con un 20%, seguido del condón, seguido del coito interrumpido, de los anticonceptivos orales y de los dispositivos intrauterinos. Por otro lado, este estudio nos describe que en aquellas pacientes que no tomaron una medida anticonceptiva pues eficaz, se debió a que desconocían totalmente que podían estar en embarazo, que estaban asustadas respecto al efecto o desconocían los efectos adversos de estos anticonceptivos, o en su menor tasa que desconocían o ignoraban pues los métodos anticonceptivos que podían utilizar en esta patología. Y acá es donde estamos nosotros en cuanto a la educación respecto al uso de anticonceptivos en estas pacientes. Bueno, entonces, el manejo inmunosupresor en pacientes que están embarazadas y que tienen un antecedente de un trasplante renal, ¿cómo se va a hacer?
Hay 3 medicamentos que son seguros y que son los únicos que vamos a usar como inmunosupresor. Estos son la azathioprina, el tacrolimus y la ciclosporina. Debemos tener en cuenta que al tener unos cambios fisiológicos durante el embarazo y en el puerperio, los niveles séricos de estos medicamentos se deben medir. Y los corticosteroides van a ser la piedra angular en el tratamiento en rechazo agudo. Debemos tener en cuenta que hay efectos adversos maternos y fetales de estos inmunosupresores. Entonces, estos medicamentos atraviesan la barrera fetoplacentaria y va a tener un riesgo de efectos teratogénicos y fetotóxicos. El micofenolato, por ejemplo, se asocia a un patrón de microtia y a una alta tasa de abortos espontáneos. No se recomiendan los inhibidores del mTOR, como el sirolimus y el belatacept. Entonces, ¿cuáles son los efectos para cada uno de los medicamentos? Los corticosteroides sí van a atravesar cerca del 90% de la dosis materna. Sin embargo, la exposición va a ser baja debido a que en la placenta hay un metabolito que va a metabolizar estos corticosteroides, la prednisona y la prednisolona, en un metabolito que no es fetotóxico. El micofenolato atraviesa fácilmente la barrera fetoplacentaria porque es lipofílico y va a ejercer efectos fetales adversos. La azathioprina, aunque no tiene, al haber una forma inactiva que es la 6-mercaptopurina, esta no va a tener un efecto teratogénico directo sobre el feto. Y los inhibidores de la calcineurina, cerca del 70% de la dosis materna va a atravesarla y va a llegar al feto. Los efectos adversos respecto a metabólicos, respecto a los corticosteroides, debemos tener en cuenta que aumenta el riesgo de desarrollo de diabetes gestacional. El micofenolato va a aumentar la tasa de abortos espontáneos, aumentar la tasa de embarazos de parto pretérmino cerca del 62% y de bajo peso al nacer en un 31%. La azathioprina va a tener unas complicaciones muy similares a todos los de este grupo y los inhibidores de la calcineurina a nivel metabólico, por ejemplo, la ciclosporina va a tener un aumento en el riesgo de hipertensión y de lipidemia y el tacrolimus va a aumentar el riesgo de aborto espontáneo. ¿Cuáles son las malformaciones en los fetos, en los bebés recién nacidos, asociados a estos medicamentos inmunosupresores? Pues se han descrito muy bien. Los corticosteroides van a generar un aumento del riesgo de paladar hendido y de labio leporino. El micofenolato va a generar defectos orofaciales como microtia y paladar hendido. La azathioprina, hipospadias y polidactilia. Y los inhibidores de la calcineurina va a aumentar el retraso en el desarrollo esquelético. Las complicaciones maternas durante el embarazo, ¿cuáles serán? El 90% de estas pacientes con trasplante renal y un embarazo van a tener hipertensión crónica, lo que va a exacerbar y lo que la va a hacer más susceptible a precipitar estadios de preeclampsia y de eclampsia. La anemia va a ser frecuente debido a que hay una disminución en los folatos. Las infecciones urinarias, al tener un estado de inmunosupresión, pues van a ser mucho más fuertes y mucho más, pues, sistémicas. La diabetes gestacional y la colestasis intrahepática puede tener una incidencia mayor en estas pacientes y la tasa de cesárea en ellas va a ser cerca del 50 al 70%. ¿Cuáles serán las complicaciones fetales? La principal va a ser la prematuridad, debido a que la tasa de parto pretérmino en estas pacientes puede alcanzar hasta el 80% del total de embarazos, seguido de la restricción del crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer, además de unas pérdidas gestacionales, incluyendo el aborto espontáneo, la muerte fetal y neonatal, y cerca del 26% de estos neonatos van a requerir un ingreso en la unidad de cuidado intensivo neonatal. ¿Cuáles son las complicaciones respecto al injerto, al trasplante? Entonces, en estas pacientes puede haber un deterioro de la función renal que va a ser cerca del 40%,
pero este puede ser transitorio. Se puede desarrollar proteinuria, va a haber un mayor aumento pues, de la proteinuria y un mayor riesgo de complicaciones como la preeclampsia. Puede haber un rechazo agudo, pero es infrecuente y se desarrollan en menos del 4% de las pacientes. En aquellas que presentan una pérdida del injerto, pues va a ser muy poco frecuente, en menos del 2%. Este estudio observacional retrospectivo, descriptivo, lo que buscaba es hacer seguimiento a mujeres con trasplante de órgano sólido de predominio pues renal y que buscaba evaluar la tasa y los resultados de estos embarazos, la anticoncepción y el monitoreo ginecológico de estas pacientes. Entonces, ¿qué encontramos? Que del total de embarazos que se estudiaron fueron 33. Sin embargo, esto es de todos los trasplantes y 22 de este grupo fueron trasplantes renales. Encontramos que como complicaciones tenemos la principal, que va a ser los trastornos hipertensivos del embarazo y la preeclampsia. Posteriormente tenemos la infección y la falla del injerto. Bueno, ¿cómo se previenen las complicaciones en estas pacientes? Pues se recomienda una dosis baja de aspirina. El control de la presión debe ser estricto. Y acá la meta de presión va a ser 130/80. Se aconseja realizar urocultivos mensuales y en caso de ser positivos, se debe pues tratar. Debemos tener en cuenta que en estas pacientes los inmunosupresores pues, van a tener algunas alteraciones respecto a su metabolismo. Por ejemplo, el tacrolimus es un medicamento que se va a metabolizar en el hígado en la citocromo P453A4, la cual está aumentada en el embarazo. Por lo tanto, en estas pacientes que previamente han tenido un trasplante y vienen con tacrolimus, se debe aumentar la dosis de 25 a 50% de la dosis total que están tomando. El tacrolimus además se va a unir a los glóbulos rojos hasta el 95% y en el embarazo pues hay una mayor tasa de eritrocitaria. Por lo tanto, el tacrolimus en su porción libre va a estar disminuida respecto a una paciente no embarazada. La medición del tacrolimus libre es costosa y no está disponible en todos los centros de referencia. ¿Cómo se realiza la dosificación del tacrolimus? Debemos partir de la premisa de que el nivel sérico estable para el tacrolimus está entre 5 y 8 nanogramos sobre el mililitro. Entonces, tenemos dos opciones. Podemos mantener la dosis del tacrolimus sin cambio desde la concepción y si esta dosis cae por encima del 50%, entonces vamos a hacer el ajuste respecto al nivel sérico estable. La segunda opción es ajustar la dosis del tacrolimus para mantener este rango, pero disminuyendo la nefrotoxicidad. En cuanto a la satriopina, la dosis recomendada durante el embarazo va a ser igual a la población, va a ser de 1 a 3 miligramos por kilo día, pero esta se debe ajustar respecto a la función renal basal de la paciente. Debemos monitorizar con cuadro hemático los leucocitos y las plaquetas debido al riesgo de mielosupresión. Además, en casos de colestasis intrahepática del embarazo, se contraindica totalmente el uso de azatriopina. La función renal debe ser monitorizada estrictamente con este medicamento. En cuanto a la ciclosporina, que es el último y el tercer medicamento que es seguro durante el embarazo, tenemos que la dosis va a ser de 9 miligramos por kilo día, dividido y ajustada a unas concentraciones y a una función renal estable. Las concentraciones, metas y objetivos de la paciente embarazada va a ser entre 100 y 400 nanogramos sobre mililitro en sangre total. Debemos monitorizar los niveles sanguíneos de ciclosporina por lo menos 2 veces por semana y es de vital importancia la educación respecto a la adherencia del tratamiento farmacológico. Y en uso de ciclosporina debemos recomendar evitar el uso de toronja o de pomelo debido a que aumenta los niveles de ciclosporina en sangre.
aumentando así la toxicidad. Respecto a la terapia de rechazo agudo, ¿en quién la debo sospechar? Pues en aquellas pacientes que tienen un deterioro súbito de la creatinina, o sea, de la función renal, y en aquellas que la proteinuria va a estar normal. El diagnóstico, el gold standard, va a ser la biopsia renal, como en las pacientes no embarazadas, y además existen biomarcadores que son no invasivos, pero que no están disponibles en Colombia, como los biomarcadores emergentes del ADN libre circulante derivado del donante. La terapia de elección van a ser los corticosteroides, la metilprednisolona en bolos de 250 a 300 miligramos día por 3 días. Existen otros esquemas igualmente de la metilprednisolona, sin embargo, este que les acabo de mencionar es el mayormente aceptado. ¿Cómo se hace el seguimiento de estas pacientes? Pues, como mencionamos, el embarazo va a ser de muy alto riesgo, requiere un seguimiento en conjunto por nefrología y obstetricia, y se recomienda un seguimiento cada 4 semanas por ginecología, y a partir de la 32 semanas cada 15 días. ¿Cómo se hace la prevención de infecciones en estas pacientes? Pues debemos tener en cuenta que esas pacientes deben tener su esquema de vacunación completo. Sin embargo, si no lo tienen, se debe reforzar. Debemos aplicar la influenza, el toxoide, hepatitis A y B, neumococo, meningococo, SARS-CoV-2 y hemófilus influenza tipo B. Las indicaciones del parto. El mejor momento del parto va a ser entre la semana 37 a 39.6 y la vía va a ser pues vaginal en lo posible, siempre y cuando las condiciones materno-fetales lo permitan, y la cesárea siempre debe reservarse solamente pues por indicaciones obstétricas. La lactancia materna en estas pacientes no está contraindicada. ¿Por qué? Los corticosteroides, por ejemplo, solamente el 0.1% atraviesan la leche materna. El micofenolato no se recomienda porque no hay estudios que avalen su uso. Y la satriopina puede generar alteraciones en el desarrollo igual a una paciente que no toma satriopina. El tacrolimus, por ejemplo, atraviesa solamente un 0.2% de la dosis total materna en la lactancia materna. Bueno, damos paso a las conclusiones. Entonces, recordemos que la enfermedad renal crónica en estadios avanzados en la mujer en estado de gestación tiene una prevalencia baja, pero tiene un impacto altísimo y debe clasificarse como un embarazo de alto riesgo. El objetivo principal va a ser optimizar antes que embarazar. La consejería preconcepcional no es opcional, y fertilidad no quiere decir lo mismo que seguridad. Y el manejo siempre debe ser multidisciplinar. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta de la audiencia? No, doctora. Bueno, a ver, yo creo que lo principal, los mensajes que son para llevar a casa es que la enfermedad renal crónica se está visibilizando y es un problema de salud pública. Es decir, que cada vez vais a tener más probabilidades, más riesgo de atender pacientes que tengan enfermedad renal crónica, alguna glomerulonefritis, o que incluso pues, las más graves ya estén en diálisis o que sean trasplantadas renales. El manejo de todos los medicamentos, los inmunosupresores, los niveles, pues debe ser en conjunto
con nefrología. Y el consejo preconcepcional es muy importante, sobre todo tener en cuenta el micofenolato, que es teratogénico, y tengo realmente, aunque trabajo en un centro trasplantador y tenemos una unidad de diálisis bastante grande, pues no he tenido pacientes embarazadas, pero lo que sí hemos tenido son pacientes que manifiestan su deseo. Entonces, pues cuando una paciente lo solicite, pues yo creo que ahí es una fuerza de la naturaleza, el reloj biológico, llamémoslo como queramos, pero muchas veces no vamos a poder hacer que esa paciente deje de tener ese deseo. Entonces, pues simplemente estar preparados. O, como lo expuso Jesús, pues a veces ya nos aparecen embarazadísimas y tenemos que tomar las medidas adecuadas. Simplemente, pues saber que estas condiciones existen, que cada vez tiende la tendencia mundial es que vamos a ver más pacientes con estos procesos clínicos y que pues siempre hay que siempre hay que tener en cuenta que muchas veces hay cosas que se salen de nuestro manejo estricto y que tenemos que solicitar ayuda especializada. Y también vais a ver pacientes que se aparecen y que estando embarazadas nadie sabía que podían tener una enfermedad renal, una glomerulonefritis. Entonces, pues simplemente atenderlas lo mejor posible, siempre pensando en la salud materna, en la salud fetal, y son pacientes muy complicadas, pero que al final, entre todos, pues se puede llegar a gestaciones, a lograr que, a pesar de esa disminución de la fertilidad, lograr gestaciones que lleguen a buen término y que esas gestaciones pues sean exitosas y con niños sanos, porque es un deseo muchas veces de estas pacientes. Isabelita, muchas gracias. Queremos agradecerle, pues creo que ha sido una revisión bastante exitosa y hemos aprendido muchos tips de este tema del trasplante y el embarazo, a pesar de que es un tema que nosotros no vemos con frecuencia, pero siempre decimos que cuando el caso está, siempre llaman al especialista a opinar en conjunto con el subespecialista en nefrología y su grupo de trasplantes, pero creo que este recorrido que hemos hecho hoy nos deja muchas cosas claras para el enfoque y sobre todo muchas cosas para el cuidado perinatal de nuestro materno. Bueno, mil gracias, Jesús, felicitaciones por la presentación. Muchas gracias. Doctor, no se escucha nada. ¿Ahí no se escuchó? ¿Ahí se escuchó? El final no se escuchó, doctor. En la paciente trasplantada. En el paciente trasplantado, ¿O le propongo el trasplante? pues actualmente las guías recomiendan que no se debe realizar trasplante renal en pacientes embarazadas. Solamente se han descrito 7 en total y ahora actualmente pues sí se realiza una prueba de embarazo previa al trasplante, pues para descartar que no haya embarazo.
Lo que se sugiere es que mediante la medición de la creatinina y de la proteinuria, aquí vamos a saber si puede o no tener un embarazo que sea viable. ¿Por qué? Buscamos que la creatinina esté por debajo de 1,5 y que la proteinuria esté por debajo de 500 en 24 horas para que podamos dar un avance respecto al embarazo. Sin embargo, pues la interrupción del embarazo pues, se debe ofrecer en todas las pacientes y tener una creatinina por encima de este valor pues no es una indicación como tal de interrupción. Sin embargo, pues si es el deseo de la paciente, lo puede realizar. Ah, sí, solamente se espera 4 semanas si es a través de cesárea. Aunque actualmente no deberíamos usar diálisis peritoneal. Siempre se cambia, entonces si viene con diálisis peritoneal, lo que se busca es un cambio a hemodiálisis. Sin embargo, hay pacientes que no se logra una canalización venosa pues, adecuada o tienen un sangrado abundante, y en estas sí se prefiere pues la diálisis peritoneal, pero pues es muy anecdótico el uso de estas terapias. Disculpa, no escucho las preguntas, pero Jesús se está defendiendo muy bien. Te felicito porque pues ya escucho solo la respuesta, infiero la pregunta, pero bueno, que sí se podría, pero bueno, que lo estás haciendo fenomenal, Jesús. Felicitaciones, es muy buena, para el tema. Respecto a la tecnología. Y yo tenía una duda pues, respecto a los que hablaban de la diálisis, dado el caso que, digamos, en el momento de realizar, en el momento del parte, de la paciente necesaria, alguna recomendación al momento de incidir, de ingresar. Pues respecto a eso, el lugar donde se realiza el tratamiento de la diálisis peritoneal es mucho más arriba del lugar donde vamos a realizar la infusión. Entonces, pues no habría ninguna contraindicación respecto de ninguna recomendación. La cesárea se va a realizar de la misma forma a una paciente que no tiene una terapia de reemplazo renal. Y otra cosa que me pareció muy curioso respecto a la información, la anticoncepción, el dibujo de poner de la evolución Porque en aquellas pacientes con complicaciones y al estar usando métodos de inmunosupresión, usar métodos anticonceptivos intrauterinos aumentaban el riesgo de desarrollo de endometritis. Entonces, lo preferían, pues había una preferencia menor a estos dispositivos. Recordemos que estas pacientes son inmunodeprimidas, entonces un cuerpo extraño a cualquier nivel puede llevar a un riesgo muy aumentado de cualquier tipo de infecciones. Listo, no hay más preguntas en el auditorio. Podemos dar por finalizada la gran sesión. Doctora, muchísimas gracias por su asesoría y tutoría. Un placer, un placer trabajar con gente joven que tiene mucho entusiasmo, mucho ímpetu, que utiliza todas las herramientas actuales para hacer sus presentaciones, sus búsquedas bibliográficas y sobre todo algo que me siento honrada de la invitación. Lo he intentado también hacer lo mejor posible porque yo entiendo que en este momento también se necesita mucho esa figura del tutor y otra figura que es el mentor y sobre todo para personas
que están en formación y residentes que están empezando, pues se necesita un poco esa figura y que se debe potenciar también. Y el trabajo en equipo, el manejo multi e interdisciplinario. Muchas gracias, doctora, que esté muy bien. Bueno, felicitaciones, Jesús, y muchas gracias a todos los oyentes y presentes por la atención. Gracias.